Iniciamos con los hechos. En San Vicente, familiares y amigos dieron el último adiós a la familia Morales, quienes hace más de un mes fueron asesinados en California, en los Estados Unidos. Veamos esta terrible historia que, por supuesto, ha causado conmoción. Marta Elena Morales hace 18 años emigró hacia Estados Unidos con el objetivo de construir y remodelar su casa en San Cayetano, Ixtepeque, en San Vicente. Como homenaje, sus familiares trasladaron su féretro junto con el de su hija y sus nietos a la vivienda que tanto esfuerzo le costó y que soñaba con visitar este año. De mejorar su casa, le hizo muchos arreglos y ya estaba con la esperanza de regresar este año. Y de esta manera lo hace. Parientes y amigos se encuentran consternados por la manera en que ahora deben despedir a la familia Morales. Sus allegados mencionaron que Marta, quien era más reconocida en la zona, será recordada por su bondad y su disposición para ayudar. Toda mi familia se perdió en una película, pero toda la vida como una buena gente que fueron conmigo, principalmente mi noche de él. Dios me lo quitó, ¿sabe por qué? Ella era una buena persona, porque aquí era muy querida, aquí en este lugar donde ella nació, la vieron nacer y crecer. Pues tengo entendido que ellos han sido unas personas muy llevaderas, muy amigables, muy buenas personas, porque todo el mundo las ha sentido esta tragedia que les ha pasado. Marta Elena Morales, su esposo Miguel Cárcamo, su hija Brenda Natalie Morales y sus nietos de 6 y 1 año fueron asesinados el pasado 10 de julio en California, en Estados Unidos. Según autoridades de ese país, el principal responsable del crimen es el esposo de Brenda, quien ya está siendo procesado por el delito. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Y un accidente laboral en el cantón Sacamil, jurisdicción de Guazapa, fue atendido por miembros de diferentes instituciones humanitarias. Un hombre, identificado como José Domingo Durán, manipulaba una máquina para trabajos agrícolas y quedó con su brazo atrapado en ella. Hasta el momento se desconoce la causa del incidente, pero fue liberado y trasladado a un centro médico para poder atenderlo. Durante 10 días no podrá programar citas para la visa americana. Sin embargo, para las personas que tengan calendarizada la entrevista en la embajada en los Estados Unidos, continuarán con su proceso de forma normal. Entre el 13 y 22 de septiembre estará inhabilitado el sistema de la Embajada de Estados Unidos para programar o modificar cita para visas, pagar y para servicios de mensajería para procesos aprobados, debido a una actualización que se efectuará en ese periodo. Lo que no se va a ver afectado. Primero, todas las citas ya programadas siguen siendo válidas. Todas las citas para entrevista, todas las citas para entrega de documentos o pasaportes con nuestro servicio de mensajería siguen válidas. Independientemente de la fecha de la cita, siguen válidas. Si en esos 10 días de suspensión surge alguna emergencia o urgencia como enfermedad, entrevista, estudio, entre otros, debe informarse sobre el proceso en la página del consulado. Ahí explicaremos cómo vamos a manejar estos casos y el proceso que se tiene que seguir. Y también tendremos un punto de contacto para que se comuniquen directamente con nosotros. Las fechas a las que debe prestar atención son: el 30 de agosto es el último día para que pueda pagar en efectivo en Punto Express. Para quienes ya cancelaron la tarifa de su visa en efectivo, deben asociar el número de recibo de pago al perfil del solicitante. Para hacer este proceso tiene hasta el 3 de septiembre, de lo contrario podrían generarse algunas complicaciones. Si no asocian el recibo a su caso, a su perfil en el sistema, puede resultar en demoras, en complicaciones en el trámite de la visa o hasta pudieran perder el pago. Para las personas que paguen con tarjeta de débito o crédito, tienen hasta el 13 de septiembre para hacerlo en el sitio web. Pueden entregar documentos en cargo expreso hasta el 16 de septiembre en todas las sucursales Premium y hasta el 18 de septiembre en la sucursal gratuita de Santa Fe.
Todas las citas de entrega de pasaportes para visas exento de entrevista siguen siendo válidas. La tarifa de solicitud de visas de visitantes se mantendrá, es decir, que las personas continuarán pagando los $185. El 23 de septiembre reinicia el proceso de programación a través de un nuevo sitio web que se dará a conocer a través de las redes sociales de la embajada. Este es un informe de Marcela Rivera. Y del 20 de agosto al 2 de septiembre, los automovilistas experimentarán un ahorro entre 1 y 10 centavos por cada galón de combustible. Esto de acuerdo con los precios de referencia publicados por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Presta atención porque la gasolina superior se venderá a $4.21 en promedio. Recordemos que son precios de referencia. A $4.22 en el occidente y $4.25 en el oriente del país. La regular costará $4.04 en el centro, $4.5 en el occidente y $4.8 en el oriente. Y finalmente el diésel tendrá un precio de $3.59 en la zona central, $3.60 en el occidente y $3.64. Eso para que ustedes lo tomen en cuenta, recordando que son precios de referencia. Y siguen avanzando los preparativos para la prueba piloto de las cámaras del sistema de fotomultas. Serán instaladas en las carreteras con mayor índice de accidentes viales. La carretera Comalapa, la curva del Papaturro, en el Puerto de la Libertad y la Monseñor Romero serán los lugares donde iniciarán las fotomultas. Las cámaras ya están instaladas en puntos estratégicos en esas vías donde casi a diario se reportan accidentes de tránsito. En el tema de las cámaras que se han instalado tanto en el sector de la autopista Comalapa, como en la curva del Papaturro, como en el sector también del Boulevard Monseñor Romero, pues las cámaras y el sistema de fotomulta pues ya está instalado. Incluso nosotros pues ya tenemos no solo las cámaras, sino que también la fibra óptica en ese lugar, que es la que le da comunicación al centro de monitoreo del Viceministerio de Transporte. En los próximos días se estará colocando señalización vial en estas carreteras para que orienten a las personas con los límites de velocidad permitidos. Si se irrespetan, las cámaras captarán la infracción y el conductor será sancionado. A través de este sistema de fotomulta, si bien es cierto, pues va a ser de manera electrónica la infracción de tránsito, pero vamos a tratar de notificar a todos los conductores que estén cometiendo una falta. En enero del 2023, los diputados aprobaron un nuevo pliego de multas que iban desde los $50 a los $150. El Ejecutivo regresó con observaciones el decreto en abril del 2024. Desde esa fecha, los parlamentarios no han discutido el tema y se desconoce cuándo serían avaladas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y el Viceministerio de Transporte confirmó que aplicará una multa a un motorista de la Ruta 21 que fue grabado por un usuario cuando conducía a excesiva velocidad. Al detectar que era grabado, se acercó al usuario y lo obligó a bajarse de la unidad. El PMT aseguró que el conductor fue removido de su cargo por parte del empresario dueño de la unidad, al mismo tiempo que elaboraron un acta para la sanción administrativa hacia la ruta. La Ruta 21 hace su recorrido desde Santiago Texacuangos, Santo Tomás, San Marcos hasta llegar al centro de San Salvador y viceversa. Gracias a Mave, les comentamos que miles de estudiantes retornaron a los salones de clases de la Universidad de El Salvador, esto luego de varios años recibiendo clases en línea, y uno de nuestros equipos visitó el campus. 5.480 estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador retornaron a las aulas después de 4 años de recibir sus clases de forma virtual por la pandemia del COVID-19. Algunos de ellos lograban ubicarse con dificultad en el campus, ya que era su primera vez en la institución, como es el caso de Hazel Hernández, quien ha tenido que cambiar su rutina diaria para viajar a la UES. De un solo de irme a la casa, de un solo, ahora me toca venir a la universidad y preparar todo, pues el agua, la comida para todo el día, andar una sombrilla por si acaso. Entonces esa diferencia sí es notoria, porque ya no es como que nomás salgo del trabajo, me voy a ir a mi casa y voy a ponerme cómoda, sino también prepararme mentalmente y físicamente, porque es muy agotador el salir del trabajo y venir de un solo a las clases.
Cristian Medina es otro estudiante de psicología que cursa su 5º año de carrera. Afirma que por cuestiones de trabajo prefiere la virtualidad, pero está consciente de que la educación en las aulas es mejor que recibir clases tras una pantalla. No podíamos salir y hacer las prácticas. Hay materias que nos requieren ir y visitar lo que es un internado de jóvenes con problemas o lo que son lugares donde hay ancianos, asilos. Y pues todo eso, oír y los instrumentos psicológicos que nos enseñan acá, irlos y aplicar a la población, es algo que no podíamos hacer. En este caso sí ya se va a poder hacer. Los docentes también consideran que el retorno a los salones de clase es provechoso para los estudiantes, pues se fomenta la interacción entre alumno y maestro. Las tecnologías son muy importantes en el desarrollo de la ciencia, pero hay una barrera de interacción entre estudiantes, profesores y entre estudiante y estudiante. Y eso creo que nos dificulta un poco el aprendizaje, que es más significativo y es mucho más provechoso cuando es cara a cara con los estudiantes, porque hay una retroalimentación constante y más, digamos, en la clase en vivo que a través de la tecnología. El decano de la facultad asegura que el regreso a la presencialidad supone retos para los jóvenes y los educadores, desafíos que en su mayoría son de carácter adaptativo. El principal problema que vamos a tener es precisamente el que el estudiante se adapte. A mi juicio ese es el principal problema, pero por otro lado, creo que también los docentes que habían estado 4 años fuera de las aulas universitarias, también van a sufrir, por decirlo así, cierto cambio, ¿no? Cierto cambio, porque también contamos en las aulas aquí con la modalidad de pantallas, por ejemplo, inteligentes, ¿no? Que antes no se tenían. Es decir, el docente también tiene que adaptarse a una nueva modalidad, porque antes de la pandemia la situación realmente era muy diferente, ¿no? Los universitarios también ven el fin de la virtualidad como una oportunidad para socializar, pues la convivencia en el campus es algo que no tenían con las clases en línea. Lo peor es que los estudiantes ni se conocían con los docentes y entre ellos mismos como compañeros. No nos conocíamos y eso antes de la pandemia pues todos nos conocíamos. Ya cuando se dio eso es muy rara. Hasta ahora yo he visto que he visto sentados grupitos, pero en la pandemia pues usted se conectaba, usted no miraba quién estaba conectado, quién estaba hablando. Entonces sí, yo siento que es mejor estar en presencial. Y a pesar de que ya se retornó a la presencialidad, la Facultad de Ciencias y Humanidades continuará apostándole a la tecnología, pues ya comenzaron con la instalación de 58 pantallas inteligentes con las que buscarán hacer más interactiva y dinámica la enseñanza en los salones de estudio. De salud dieron una actualización de cómo se encuentra el país en cuanto a la Mpox o viruela símica. Además que contempla la nueva alerta de salud emitida por organismos internacionales sanitarios. Desde marzo de 2023 no se registran casos de la viruela del mono en el país, enfermedad que fue declarada emergencia de salud pública el 14 de agosto por la Organización Mundial de la Salud, debido a un brote de una cepa más contagiosa en África Central. Las autoridades sanitarias de El Salvador aseguran que desde 2022 tienen un protocolo activo para enfrentar la infección, por ejemplo, con vacunación y diagnóstico en unidades de salud y puntos fronterizos. Todo ese protocolo sigue totalmente activo, no ha parado, sigue con la identificación a nivel de todas las clínicas VISIT, a nivel de todos los centros dermatológicos en las fronteras, lo que nos permite, pues evidentemente, estar activos. No se reportan casos, el último caso fue el 17 de marzo del año pasado, esto es muy importante. El funcionario también explicó a qué se debe esta alerta emitida por la OMS y de qué se trata la enfermedad, tomando en cuenta que ha tenido un crecimiento en los contagios que sobrepasa los 20,000. Y sobre todo la nueva alerta radica en que precisamente se tiene un crecimiento rápido de más de 20,000 casos del clado 1, el cual tiene mayor importancia porque el clado 1 puede llegar a tener una letalidad de hasta el 10%. Se tienen reportes en este momento que ese crecimiento ya está afectando 13 países en África y que a su vez afecta a la población vulnerable, específicamente a los niños. Agregó que en todo el país se tienen 4 laboratorios de biología molecular, estos distribuidos en la zona oriental, occidental y central. Son ocupados
para estudiar y procesar pruebas PCR de la enfermedad, además de identificar a qué tipo de variante pertenece. En la actualidad, para hacer frente a la viruela del mono, el Ministerio de Salud cuenta con al menos 1.100 vacunas. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y 278 casos sospechosos de dengue han sido reportados en la última semana, según el Ministerio de Salud. El titular de la institución dijo que hasta la fecha han realizado acciones al respecto, tratando al menos 1.300.000 criaderos de zancudos transmisores de la enfermedad. Esto en al menos 694.000 viviendas, y agregó que hay una disminución de consultas médicas por el dengue en el sistema de salud. En otros temas, varias viviendas quedaron en riesgo de colapsar luego de un deslave de tierra que ocurrió a la orilla de una calle que conecta a Ciudad Delgado con Soyapango en San Salvador Este. 7 viviendas en riesgo de colapsar luego de un deslave provocado por las lluvias, esto en la calle que de Ciudad Delgado conduce hacia Soyapango por la zona de Ciudadela, Don Bosco, en cercanías al Puente de las Mulas. En el lugar, varios postes del tendido eléctrico cedieron. Y esto ocasionó de que se erosionara la base de varias casas que se encuentran en este sector, y las cuales las ha dejado en un riesgo bastante alto. Gracias a Dios, los habitantes de estas viviendas ya fueron evacuados y no hay un peligro que pueda amenazar la vida de estas personas, pero sí, las casitas pues quedan de manera vulnerable. Con unas tormentas más que caigan, estas van a ceder y van a colapsar a través de este muro donde se encuentran ubicadas. En los últimos días se han registrado varios casos donde familias han sido soterradas por paredones mientras se registran tormentas. Comandos de Salvamento hace el llamado a quienes están en riesgo a seguir las recomendaciones indicadas por las autoridades, que de ser posible, evacuar. Lo mejor es que atiendan el llamado. Si usted considera de que su casa está en situación de riesgo, a la orilla de algún paredón o en las riberas de un río, puede pedir auxilio para que se haga una evaluación y así usted estar seguro del lugar donde esté habitando. Este deslave no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas, solo daños en la infraestructura. Sin embargo, la calle estuvo cerrada durante un largo tiempo debido a los escombros y postes. Con imágenes de José Delgado, un informe de Moisés Bonilla. Por la falta de pago con la institución. Veamos de qué se trata. Se aprobará en la Asamblea Legislativa una ley transitoria para la condonación de intereses moratorios y recargos a quienes tengan deudas provenientes del servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, es decir, no pagarán intereses, solo el valor de la deuda con la institución. Y para este año estamos pensando en que se va a tener la cantidad de personas beneficiarias arriba de 85,000. Tenemos una mora inicial de 72 millones. Inicialmente estamos pensando que este decreto transitorio pueda durar hasta el 31 de diciembre de este año. Esta misma ley transitoria incluye la eliminación de la deuda completa en sectores denominados de alto riesgo. Además, se implementará una tarifa mínima en sectores con plusvalía, según lo explicó el presidente de ANDA ante los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, quienes aprobaron el dictamen respectivo. Poder abarcar la mayoría de las personas que se puedan, la mayoría de sectores, y ser muy cuidadosos, porque sabemos que en zonas de alta plusvalía, y nosotros como salvadoreños lo sabemos muy bien, en medio de esas zonas de alta plusvalía existen comunidades que fueron tomadas por las pandillas. Entonces, esas comunidades que están inmersas en esas zonas de alta plusvalía comerciales no van a pagar $7. Tienen que pagar la cuota fija, que son $3.25. Habrá dos formas para pagar esta deuda, según la ley que podría ser aprobada en la sesión plenaria de esta semana, de un solo pago o con un plan de pago de 12 o 18 meses, incluyendo un pago inicial correspondiente al 10% de la deuda. Un reporte de Néstor Hernández.
Y ahora ya no tendrá que esperar un día para poder realizar el cambio de su cheque tras el lanzamiento de modernización realizado por el Banco Central de Reserva, que acorta el tiempo de liberación de los fondos a un plazo menor de 5 horas. Esto según el presidente del BCR, Douglas Rodríguez. Esto es debido al proceso de intercambio digital de cheques que están impulsando entre las instituciones financieras. Solo durante el año 2023 se liquidaron más de 3 millones de cheques por un monto que supera los 17.000 millones de dólares. A partir de este día, los salvadoreños que cambien un cheque que sea ajeno a la cuenta o al banco que lo están depositando, podrán tener su dinero en menos de 5 horas. Si alguien lleva un cheque, por ejemplo, a las 9 de la mañana, su dinero estará disponible como máximo a las 12:25 del mismo día. Si es de las 11 a las 2 de la tarde, a las 3:45 como máximo, y si es de las 2 a las 5 de la tarde, a las 6:45 del mismo día como máximo. Nos ha acompañado. Buenas noches, nos vemos mañana.